Don Rodolfo, gracias por aceptar esta pequeña entrevista. Con todo gusto. Parto con la primera pregunta. Para dar inicio a esta pequeña entrevista, ¿podría decirnos, por favor, cómo descubrió su interés por la historia o por la investigación histórica? Bueno, de muy chico, el origen de mi interés por la cultura, en verdad, es cuando estaba en el colegio primario de los padres alemanes en Castro, porque me inicié allí en la filatelia y en la numismática, y eso me llevó a los mapas, a las enciclopedias, a conocer el mundo de las estampillas, diríamos. Y por allí fui derivando a la geografía y a la historia, y creo que nunca pude abandonar ese gusto que me fue llevando poco a poco a profundizar las cosas que yo sabía, que me llevaron finalmente a la universidad. Por lo tanto, es una vocación permanente. Nunca he tenido dudas sobre si hubiera sido otra cosa que historiador. De modo que es una constante y además una satisfacción personal que ha llenado mi vida, el estudio de la historia y particularmente a partir de mi doctorado, la historia específica de Chiloé, que como algo poco trabajado me llenó de emoción, diríamos, al conocer los archivos y todo aquello que decía relación con los orígenes de la cultura chilota. Sigo con la segunda pregunta. ¿A qué historiadores señalaría usted como sus modelos y qué es lo que toma de ellos? El modelo más importante en mi carrera ha sido Mario Bauer. Creo que él fue el mayor inspirador en la rigurosidad para el análisis de los temas históricos, el modo de trabajar las fuentes, la paleografía. Recuerdo que fue una de las cosas que más me llamaron la atención para poder consultar los archivos, primero nacionales y después españoles, pero sobre todo esa rigurosidad en el análisis, en cotejar las fuentes, en no decir una palabra más allá de lo que era posible decir cuando se hace un análisis del material que uno tiene a disposición. Así que don Mario Góngora fue para mí el gran modelo en las cosas de historia de América. Y el segundo gran modelo, pero de otro orden, fue don Héctor Herrera. Don Héctor Herrera fue para mí un profesor que tenía una notable virtud, el uso del lenguaje. El uso del lenguaje para mí fue algo que nunca entendí separado de la disciplina histórica. Y sobre todo cuando el uso del lenguaje se pone al servicio del auditorio que te escucha. La precisión conceptual. Así que yo creo que esos dos profesores fueron para mí los dos modelos que tuve en esas dos dimensiones. Hay otros muchos profesores que también pasaron por mi existencia y ayudaron en mucho a mi formación como profesor, pero creo que estos dos son los que yo podría destacar. Continúo. De los investigadores o historiadores cuyo campo de trabajo sea la historia de Chiloé o de la región de los lagos, ¿a cuál o a cuáles destacaría usted y qué tiene en cuenta para señalarlos? A ver, yo creo que hay dos niveles, porque yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, a los primeros historiadores, si pudiéramos llamarlo así, que son los hermanos Cabal. Primeros historiadores porque fueron
en verdad los primeros historiadores locales que se interesaron por mostrar al mundo intelectual, al mundo chileno intelectual de la época, lo que era la cultura chilota. Particularmente atractivo, creo yo, que es y digno de ser mencionado, es Darío Cavada. Darío Cavada fue, así como algunos otros escritores literatos, Darío Cavada fue un intelectual de la época ancuditano. En ese tiempo Ancud tenía grandes personajes, en verdad, de la pluma. Y Darío Cavada quiso mostrar lo que era el mundo común, el habitante común de Chiloé, con sus usos y costumbres comunes, en un tiempo en que Chiloé parecía demasiado primitivo, demasiado elemental, demasiado diferente, que dio origen también a una serie de prejuicios que se tenían sobre los chilotes. Bueno, Cavada quiso rescatar un poco ese mundo simple, pero dando una explicación del porqué. Darío Cavada. Y el padre Cavada, Francisco Cavada, hizo también una contribución en el mismo sentido, pero más, subrayando un poco más el carácter religioso de la cultura chilota, o la religiosidad chilota en ese periodo, principios del siglo XX. Y yo tengo que mencionar también a un historiador de la época, que es Pedro José Barrientos, el que fue autor de la historia de Chiloé. Él es más historiador, digamos, ¿no? Él trabaja con un método más cercano a lo que hoy conocemos como historia o metodología de la historia, o método histórico. Y esos son los grandes pilares de antes, los que de alguna manera hacen reflexionar hoy sobre qué otra cosa se puede aportar más allá de lo que hicieron ellos. Acaba de reeditarse la historia de Chiloé de Pedro J. Barrientos, hace un par de meses creo que se reeditó. Bueno, esos son inspiradores, son los que plantearon por primera vez algunas de las grandes preguntas que nos hacemos hoy sobre la cultura chilota, sobre la historia chilota. Pero después de eso hubo un periodo en que no se escribió nada. Yo diría que uno de los primeros escritos sobre historia es el de hoy, de historiadores de hoy, fue Carlos Holguín. Carlos Holguín escribió instituciones políticas y administrativas de Chiloé durante el siglo XVIII. Y fue también el segundo punto de partida, digamos, que es lo que a mí me tocó más directamente. Porque ese libro apareció cuando todavía yo no hacía mi doctorado. Y yo recuerdo que fue una motivación para que en España intentara aprovechar el material que había en el Archivo General de Indias de Sevilla, todo aquello que no había podido trabajar Carlos Holguín, que solamente consultó material del Archivo Nacional. De modo que esa fue una obra que me motivó y que me abrió nuevos horizontes. Pero junto con él y al lado, digamos, en la misma fecha en que él publicó su libro aquí en Chile, aparece Juan Contreras y su equipo de historiadores de la Universidad de Concepción, que publicaron algunas cosas, entre ellas, no recuerdo el nombre, varias cositas pequeñas, pero muy iluminadoras. Bueno, entre Holguín y Contreras está la razón por la que yo intenté en España aportar algo más, y de allí salió La Periferia Meridional Indiana, que fue publicada en 1983 y que ahora se reeditó en el 2012. Y esas son los historiadores que yo podría mencionar.
porque además, en el mismo 1983, el padre Janis publicó Chiloé, capitana de las rutas australes, y fue también coincidentemente, mientras yo hacía mi tesis en España, él estaba trabajando ese tema aquí. Y naturalmente que uno no podría dejar de mencionar al padre Gabriel Guarda, porque abarcan, ¿verdad?, toda la zona de Valdivia hasta Chiloé, en unas obras monumentales, ricas en contenido y en ilustraciones, que son, yo diría, uno de los aportes más significativos por su propia formación de arquitecto, que le gusta ilustrar sus obras y editarlas de la manera más elegante posible. Yo creo que cualquier historiador gusta tener en su biblioteca las obras del padre Gabriel. Ya. Ahora, lo molesto con lo siguiente. ¿Qué problemas, qué dificultades se le han presentado en el desarrollo de su labor como historiador? A ver, más que dificultades, yo he tenido un enorme placer por indagar un poco más sobre nuestro modo de existir en Chiloé. Siempre me ha llamado la atención esa curiosa manera de ser del chilote. Y he querido descubrir el por qué los chilotes han tenido una cultura tan diferente al resto de los chilenos. Si acaso el paisaje ha influido en su manera de ser. Si acaso el mestizaje españoles con beliches ha sido determinante en esa manera de ver el mundo. Si acaso la mezcla de las fantasías españolas del siglo XVI con los mitos y creencias indígenas hicieron una simbiosis de tal manera que dio origen a este pueblo tan singular. Yo diría que por ahí van mis inquietudes sin ningún tropiezo. Lo que podría decir que puede ser una especie de obstáculo es el trabajar en la historia regional en la misma región. Porque en la misma región de pronto no hay interlocutores. Faltan las conversaciones. No es que no haya, hay gente muy interesada en los temas y gente muy destacada en los distintos temas, pero a veces no hay ocasión de conversar. Son esfuerzos aislados, individuales. No hay un grupo intelectual que se reúna para conversar sobre los temas que inquietan, sino que son trabajos individuales con resultados individuales que uno se entera cuando están publicadas las cosas. Quiero decir con esto que no hay una especie de institución, no hay una especie de círculo de escritores, no hay un ámbito donde se reúna la gente para analizar, discutir, relacionar. Tal vez ese sea un obstáculo que uno se lo podría explicar también porque yo soy chilote de Castro, pero mis padres no son chilotes. Y a veces me ven como que no soy chilote. A veces me ven como chileno, diríamos, como decíamos antes. Y mis visitas ocasionales a Chiloé, solamente en los veranos. Entonces uno también ha perdido el vínculo con la sociedad. Y eso tal vez podría tener cierta importancia para entenderlo como, entre comillas, obstáculo. Porque uno está haciendo historia de Chiloé aquí, en España o aquí en Chile, y mirando Chiloé a la distancia. Falta ese diálogo. Cuando yo digo que me gusta conocer el modo de ser de los chilotes, yo no tengo siempre la ocasión, casi nunca tengo la ocasión de conversar con una mariscadora, de conversar con un relator de cuentos, de conversar con un hombre que vive en una isla separada de
en la comunicación cotidiana, que me explique por qué sus creencias, por qué sus modos de entender el mundo. Es difícil que yo tenga ese acceso, y por eso que de pronto uno es como foráneo, es como extranjero, y puede ser eso un obstáculo. A ver, en la introducción a la primera edición de su obra, La periferia meridional indiana, Chiloé en el siglo XVIII, que es del año 1983, usted asevera: geográficamente hablando, el archipiélago es de suyo un escenario insular en latitudes australes, disímil respecto del ámbito continental. Allí puede observarse cómo han ido tomando forma y preservándose una sociedad y una cultura todavía valoradas insuficientemente, porque la matriz de sus comportamientos y expresiones hunde sus raíces en un pretérito imperfectamente develado. Luego, en la introducción a la reedición del año 2012, usted añade: fue esta la primera tesis sobre Chiloé de un doctorado chileno en Europa, lo que no deja de llamar la atención por tratarse de una provincia tan apartada y aparentemente secundaria en el devenir histórico de Chile. En efecto, la historia de Chile ha girado en torno de la capital con poca atención a los interiores y zonas extremas de nuestra geografía. Le pregunto, de acuerdo al desarrollo que ha tenido la historiografía chilena actual, ¿ve usted alguna posibilidad de cambio en esta suerte de desinterés por la historia de las zonas interiores o extremas de Chile? Yo creo que persiste. Yo creo que persiste entre los historiadores la mirada desde la capital. Y creo que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para estimular los estudios de la historia local, a pesar de la presencia, por ejemplo, del padre Gabriel Huarca con su historia de Martínez, a pesar de la enorme contribución que ha hecho Mateo Martínez para la historia de Magallanes, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho para el caso de Chiloé, creo que todavía falta mucho por hacer en la historia regional e historia local. Y esa es la razón por la que creo que todavía sigue siendo la historia de Chile la historia de la capital, o la historia mirada desde la capital. Por lo tanto, creo yo que no ha cambiado tanto. Es decir, ha cambiado algo, porque la historia regional ya se está cultivando. Ustedes mismos son un ejemplo de cómo se intenta rescatar esa historia y esa documentación que existe en los archivos locales. Ese es un esfuerzo importante, pero todavía falta, creo, mucho por hacer para que los historiadores nacionales le den a la historia local y regional el valor que le corresponde. Todo esto me permite decir que todavía el chileno sigue mirando a Chiloé como algo raro, como algo extraño, como algo secundario, como algo periférico, como algo a veces insignificante. El propio concepto chilote es peyorativo, o por lo menos se usa en sentido peyorativo. Todavía sigue siendo Chiloé el mundo de los mitos, de las creencias y de las supersticiones, con un sentido también negativo. No es una isla que encante, como encantaban las islas durante el Renacimiento italiano, por ejemplo, o principios de la época moderna, en que el europeo se maravilló de todo lo que diga relación con esos mundos externos a Europa, las islas del Atlántico. No, en el caso de Chile, Chiloé es una isla que no llama mayormente la atención, excepto las ocasionales visitas de verano que tienen como otro sentido. Falta, no solamente en el caso de Chiloé, que se integre bien al país, sino que también falta, y de manera muy notoria, por ejemplo, una ciudad tan grande e importante como Puerto Montt no tiene historia.
una ciudad tan importante desde el punto de vista de las transformaciones que ha experimentado la zona, como Osorno, no tiene historia. Excepto Valdivia, no hay otra zona que tenga historia y que sea tratada como una zona digna de ser historia. Y yo creo que eso ha persistido. ¿Qué representó para usted llegar a ser miembro de número de la Academia Chilena de la Historia? Bueno, fíjense que esto, no deja de tener importancia porque no es fácil ser miembro de número de la Academia de la Historia. En primer lugar hay que ser viejo. El primer requisito es ser viejo. El segundo requisito es el cultivo de la historia de Chile, con independencia de si es historia de Chile central, o de Chile meridional, o de Chile, o del norte de Chile, de cualquier periodo, ¿verdad? Colonial, de la conquista, de la colonia, o de la historia de la república. En verdad que es un gran mérito, es un reconocimiento importante. Y yo me he sentido en la academia como el ámbito donde yo puedo desarrollarme desde el punto de vista intelectual. Allí sí que se puede conversar, se puede cotejar ideas, se pueden presentar ponencias, se puede discutir, se puede analizar. Producto de ello ha sido la aparición hace unos días de la nueva historia de Chile, de varios miembros de la Academia Chilena de la Historia, que es una obra extraordinariamente importante. Así que yo me siento muy reconocido de estar en la academia. Y creo que soy el segundo chilote que está en la academia. El primer chilote de la academia soy yo. El segundo es Javier Barrientos Grandón, de Ancud, que también está en la academia. Es un muchacho, diríamos, joven. Para la edad que tienen los académicos, él es un muchacho joven. Don Rodolfo, ahora de nuevo le pido que me preste atención. Voy a intentarle leerle algo porque quiero su respuesta. El filósofo mexicano Luis Villoro, en su ensayo El sentido de la historia, afirma, cito, «Este sería, en suma, el último móvil de la historia, su para qué más profundo, dar un sentido a la vida del hombre al comprenderla en función de una totalidad que lo abarca y de la cual forma parte. La comunidad restringida de otros hombres primero, la especie humana después y, tal vez, en su límite, la comunidad posible de los entes racionales y libres del universo». ¿Suscribiría usted esa aseveración o tiene un planteamiento distinto? ¿Podría decirnos por qué? No, yo creo que suscribo lo que dice Villoro. Además es un pensador de la cultura interesante en Latinoamérica. Yo lo suscribiría así. Solo que la historia que me interesa ahora, porque toda mi vida he enseñado historia de América y no historia de Chiloé. Pero lo que me interesa ahora es la historia de Chiloé. Estoy, diríamos, apasionadamente comprometido con la historia de Chiloé. De modo que lo que dice Villoro yo lo comparto, pero yo estoy mirando mi pequeño mundo. ¿Cómo es mi pequeño mundo? Es el mismo tránsito. Es decir, hay una época primitiva, hay una evolución, hay un desarrollo, y hay una llegada casi repentina a la modernidad. Eso me interesa. Me interesa cómo el hombre comienza a acomodarse a esta modernidad, que es una modernidad que irrumpe casi sin preámbulos. En Chiloé se nota eso. Yo no sé si ustedes lo notan en Puerto Montt, que es una ciudad nueva, que nació ayer. Pero en Chiloé se nota porque es una historia muy antigua la de Chiloé, donde se ha ido enraizando un modo de ser que de pronto es
amenazado por una serie de modernidades, diríamos, tecnológicas, sobre todo el computador, la comunicación masiva, las industrias. Esa acomodación del hombre a ese nuevo escenario, eso me fascina. Yo diría que no soy tan entendido en esto, pero me fascina. Estoy viendo cómo se van produciendo los cambios. Coincido con Villoro, en el sentido que todo apunta a algo. A la comunicación del hombre con el hombre y a la perfección de la vida, diríamos. Aun cuando esto último uno puede decir el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico es mucho más rápido que lo que el hombre puede haber evolucionado desde el punto de vista espiritual. La cultura, quiero decir, se ve como más permanente, porque también la cultura es lo que menos se transforma, lo que más resiste a cualquier cambio, pero siempre amenazada. Lo que no quiero decir es que la cultura no pueda transformarse. La cultura es un constante cambio, pero cuando los cambios son de préstamos culturales en el tiempo, es distinto que cuando los préstamos culturales o la llegada de cultura nueva irrumpe tan abruptamente, es cuando los cambios pueden provocar rupturas que a veces no se pueden corregir, porque el camino es demasiado rápido y queda uno anonadado con él. De modo que es por allí donde yo diría que hay que poner la mirada y la atención, y seguramente ustedes que están haciendo este trabajo en Puerto Montt pueden percibir que el interés podría estar a futuro en estos cambios que se van produciendo en el día a día y de manera irreversible aparentemente. Finalmente, don Rodolfo, y reiterándole nuestros agradecimientos por haber aceptado grabar esta entrevista, le pregunto, para despedirnos, ¿qué le resta por investigar en la historia de Chiloé y qué está pronto a publicar que no conozcamos? Yo creo que me falta tiempo para escribir sobre Chiloé. Estoy en una edad en que lamento un poco que haya llegado tan repentinamente a una edad en que faltan las fuerzas, o que pareciera que faltan las fuerzas, o que queda poco tiempo, mejor dicho. Pero estoy escribiendo y siempre voy a escribir. En este momento estoy terminando, ya listo para mandar a prensa, un libro sobre Ancud. Y es un libro gordo sobre Ancud y su hinterland, es decir, Ancud y Chiloé, para el siglo XIX, solo siglo XIX. Un libro que comienza con las guerras de la independencia, con Quintanilla, con ese momento heroico de Ancud y de todo Chiloé, con la derrota también y la incorporación a Chile. Así comienza y termina a fines del siglo XIX, principios del XX. Es un libro que me gusta, es un libro que me está apasionando, en verdad. Y es un libro que al mismo tiempo que lo estoy terminando, ya se van abriendo los horizontes para nuevos artículos o nuevos libros que van surgiendo desde allí, por la mucha cantidad de noticias para un siglo enteramente desconocido, el XIX. Y eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que espero, si me da tiempo la vida, seguir haciendo.